profe. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adriana? Ya, empezando ahora sí a sentirse frío ya, pero vamos a ver. A ver, Jesús, tú me dices. ¿Qué pasó? Ush. Allá. Tengan todos muy buenas noches. En principio, agradecerles a cada uno de ustedes por su participación, en especial a nuestro invitado, el profesor Yuri Gómez Cervantes, quien es sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una maestría en estudios de la cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador. Es docente investigador y consultor, autor del libro Lima en concreto, una historia en transformación, obras públicas, expansión urbana y segregación espacial, publicado por la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina. Es actualmente profesor investigador de nuestra universidad. Lo hemos convocado a este ciclo de conversatorios en torno al bicentenario de la independencia de nuestro país. Y el tema con el cual vamos a conversar hoy con Yuri es sobre los retos del bicentenario que nos viene después del 29 de julio. Seas bienvenido, Yuri, muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Jesús, creo, un paréntesis. Creo que tienes dos micros abiertos porque hay un poco de eco cuando hablas. No te escuchamos, Yuri. ¿Se me escucha o no? ¿Me escuchan Julio y Miguel están abajo, por favor. No te escuchamos, ¿se me escucha? Yuri. Sí se escucha, ok. Yuri. Acá, bueno, primero, gracias Jesús por la invitación. Yuri, tenemos problema de audio. Ah, ok. Pero el resto sí me escucha. A ver. No te escuchamos. Sí se escucha, profe, sí se escucha. Jesús, sí se me escucha. Creo que el problema está en tu audio. Nada. Hay un problema de audio. Pero el tuyo creo que es. Subir el volumen. A ver. Ay. Ahora sí te escucho. A ver, ¿ahora sí me escuchas? Sí, ahora sí te escucho. Ya, y me parece que tienes un poco de eco. Creo que tienes dos micros prendidos también, o estoy equivocado, no sé. No. Ya, debe ser la conexión. Bueno, ok, a ver, vamos a ir comenzando entonces. Primero, agradecido Jesús por la invitación, ¿no? Acá por la presencia de todos los que están aquí también. Y bueno, siempre a la disposición de la universidad y de los alumnos, ¿no? Siempre abierto a conversar y a dialogar, ¿no? Es que bueno, a ver, veamos cómo nos va hoy día. Dile que no hagan bulla, ¿ya? A ver, creo que yo soy el que tiene problemas con el audio. A ver, dame un minuto. A ver. Por favor, no hagan bulla, que estoy en transmisión en vivo, Julio y Miguel. Julio y Miguel. Ya, no hagan bulla. A ver, ¿cómo estamos de audio? Yo sí te escucho. Ya, a ver. La semana pasada, el jueves pasado, estuvimos acá con el antropólogo también de la Católica, Alex Huerta. Él hablaba respecto a nosotros como sociedad, que hay tres aspectos que nos unen como peruanos y que son en realidad muy pocas, ¿no? O sea, una es la selección peruana de fútbol,
la otra es nuestra gastronomía y la religión católica. Esto se habría dado en los últimos 200 años. ¿Tú qué piensas al respecto? Dejen de estar cruzando. No me A ver, nada. bueno, la verdad es que una pregunta por qué nos une, ¿no? Me parece que también en algunas clases lo he tratado, lo he mencionado a algunos alumnos, también pasa por la idea de estar juntos, pero no revueltos, ¿no? Y creo que eso es una característica del Perú y de los peruanos, ¿no? Nos sentimos por muchos otros elementos también muy afines, creo yo, pero la situación es que no los disfrutamos necesariamente juntos, ¿no? Creo que hay algunas brechas muy claras, ¿no? Entre, por ejemplo, en el caso del fútbol y de la gastronomía me parece más claro. Creo que el hecho que todos nos sintamos orgullosos de algunos platos, ¿no? Bandera como es el ceviche, no implica que estemos dispuestos a sentarnos todos en la misma mesa a comer. Uy, ahí sí hay un eco, Jesús. Creo que tienes dos micros abiertos, Jesús. Creo que ese es el tema. Sí, ese es el problema. Claro, silencia uno y el otro abierto. Ajá. Ya, Algo está fallando, porque esto no debería suceder. Dame el acto rapidito. A ver, ¿cómo estamos ahora? Igual hay eco. Creo que tienes que cerrar un micro y dejar el otro abierto. Solo uno. Tengo uno solo. A ver cómo está. Ya, a ver, vamos. Bueno, entonces, como decía, ¿no? Me parece que ese es un tema central acá, al hablar de la unidad, ¿no? ¿Qué tan dispuestos estamos también a compartir, ¿no? A pesar de que somos muchas veces diferentes, ¿no? Para mí, yo creo que si vamos a hablar de unidad en sí, lo que nos caracteriza es, en realidad, nuestra diversidad, ¿no? Creo que somos un país altamente diverso, en prácticas culturales, tanto en la gastronomía, incluso en la religión, porque el hecho que exista un grupo muy fuerte de católicos en el país no significa que todos la practiquen y la vivan de la misma forma también. Y ahí mismo creo que hay una gran diversidad, ¿no? Claro, en el caso de la religión, por ejemplo, hay una doctrina, ¿no?, católica común que se comparte, pero la forma como se vive es muy diversa también. Y allí me parece que la diversidad es un elemento clave, ¿no? Eso vendría a ser el lado positivo, ¿no? Creo yo, la parte de la diversidad, ¿no? La parte, como te comentaba hace un rato, ¿no?, que la vería un poco más problemática es que estamos dispuestos a considerar ciertos elementos compartidos, pero no necesariamente a hacer ese acto de compartirnos, de estar compartiéndolos unos con otros, ¿no? Podemos comer lo mismo, pero no lo hacemos en los mismos lugares y tampoco nos gusta mezclarnos para comer o para ir a ver el fútbol, ¿no? Y creo que ese es un punto importante, ¿no? Yuri, en el proceso de independencia, cuando se da pues las corrientes libertarias, eso está fallando horrible, pero bueno. El sector popular, el sector andino, es el que menos participa, ¿no? Algo está fallando. No, la verdad que no entiendo qué es lo que falla porque tengo un solo micrófono abierto. Hola, ¿me escuchas? ¿Y el volumen? ¿Tienes dos dispositivos o uno solo? Uno solo, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho, pero ajá, te escucho con un poco de eco, ¿no? ¿Me escuchan ahora? Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchan, pero con eco, ese es el tema. Ya. A ver, acá la gente sugiere que si no salgas y te vuelvas a conectar, a ver. A ver, voy a intentar, no sé qué es lo que pasa.
sáquenme esto de acá. Claro, por el mismo link, pero tienes que salir y volver a ingresar por el mismo link. A ver, salgo y entro, ¿ya? Por favor. A ver, vamos. Dime. Tienes que entrar por la laptop. Pero te has quedado con la otra cámara. Sí tienes un dispositivo, Jesús. Sí, con uno más conectado, creo. ¿Ah? Jesús, ¿me escuchas? Sí. Así como estás, creo que sí se escucha bien, ¿no? A ver, así como estás. Porque sí Sí, se te ve igual. A ver. Entonces estoy con dos. Ya sé lo que pasó. ¿Ahí me Ya. escuchan mejor? Ahora sí. Lo que pasa es que está abierto en ambos lados. ¿Ya? Sí, sí. Ya, Uh-huh. ahora sí. Ya entendí. Ya, listo. Bien, te decía de que en el proceso de independencia, el sector popular está marginado, solamente el sector afro es integrado con el ofrecimiento de darles la libertad si es que se consigue la independencia. Este sector, el sector andino especialmente, el sector provinciano, el sector del Perú profundo, siempre ha estado discriminado y marginado. ¿Tú no crees que también parte de nuestra identidad es que el Perú es solamente Lima para muchos? Porque si lo vemos desde el punto de vista solamente de la ubicación o de la vivienda poblacional en el Perú, somos casi 10 millones de peruanos que vivimos en Lima, ¿no? Y el resto vive esparcido en el resto del territorio nacional, en lugares donde incluso no hay mucha gente, como es muchos espacios de la Amazonía. ¿Tú no crees que también esta discriminación histórica que viene mucho antes de la independencia se mantiene y es un sello de identidad peruano? Mira, lo que pasa, a ver, ahí yo creo que también el tema pasa por tener una lectura histórica a veces más fina, o sea, 200 años incluye muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una conciencia plena, creo, en la gran mayoría, de que Lima es la ciudad más grande del país, ¿no? Y la más poblada, y además la que concentra mayor poder económico y político, ¿no? Ni siquiera hablamos de poder, actividad económica, política, cultural incluso. Pero eso no siempre ha sido así en la historia del Perú, ¿no? Es más, durante la colonia, Lima no era la ciudad más grande del país, habían otras ciudades con mayor nivel poblacional, Cusco, como estamos hablando de la colonia, incluso en parte pues, de Bolivia, ¿no? Que también era territorio peruano, bueno, del virreinato, ¿no? También había más densidad poblacional. Entonces, eso ha ido cambiando con el tiempo. Ya en el siglo XX es que recién Lima empieza a tener esa concentración que tiene ahora, ¿no? El poder político y económico tampoco estuvo acá, el poder político sí, pero el económico no, ¿no? Entonces yo creo que así como ocurren esos cambios, también va a ocurrir estos cambios con el tema de la discriminación, porque la discriminación no es necesariamente igual a la cuestión, no se limita a solo un tema racial, ¿no? Y ese es un elemento importante. Por ejemplo, en la época de la naciente república, ¿no? Cuando se independiza el Perú, y por mucho tiempo la población andina era numéricamente mayoritaria, pero eso ha ido cambiando con los mestizajes, las migraciones poblacionales, ¿no? Todo eso se ha ido modificando. Ahora, hay otros elementos en juego. Por ejemplo, todavía hay mucha población andina, pero es una población más urbana, ¿no? En el Perú, eh, eh, muchas partes del país, aunque no sean metrópolis o que no sean ciudades grandes, tienen o están organizadas por una cultura altamente urbana, ¿no? Arequipa, Piura, Chiclayo, Junín, Huancayo, la capital de Junín, Huancayo, ¿no? Son bueno, no son tan grandes como Lima, no son tan pobladas, pero hay un fuerte peso de vida y de dinámica urbana que se ha expandido desde la década de 1950 a 1960,
en el país. Y todo eso, todas esas cuestiones y otras que, bueno, no me voy a desplegar porque además nos vamos solo en ese pequeño tema, han generado un montón de cambios, ¿no? Y allí yo creo que lo que ha pasado es, más que la discriminación, yo hablaría de exclusiones, ¿no? Yo creo que en el Perú hay unas fuertes exclusiones, ¿no? Y no necesariamente por un tema racial, ¿no? Hay de distintos índoles, ¿no? Hay en algunos casos puede ser económico, en otros puede ser político, en otros puede ser racial, en otros puede ser por el idioma, por el nivel educativo, y a veces ni siquiera por el económico de cuánto tienes, sino por lo que puedes mostrar, ¿no? O lucir, ¿no? Entonces, creo que todos esos elementos empiezan a jugar muy fuerte, porque, o sea, si uno lo ve en perspectiva en este país, o sea, se discriminan todos, ¿no? El que tiene como el que no tiene, ¿no? El que es de Lima es discriminado como también puede ser discriminador, ¿no? En Creo que el allí hay un tema importante, ¿no? Ahora, me parece que esa percepción sí está muy fuerte en el imaginario de la gente, porque el Perú se ha consolidado como un país muy centralizado, ¿no? Y esa centralización genera muchas veces esa idea, pero esa centralización ya tiene, es más bien de un índole estructural, no tanto de interacciones, ¿no? Que también genera otro tipo de exclusiones, ¿no? Y desigualdades. Por ejemplo, si nos ponemos la mano al pecho, ¿no? Y somos conscientes, toda la canasta básica de lo que comen los peruanos o se importa o viene fuera de Lima. Es muy poco lo que los limeños y limeñas comemos que se produce ya sea en Lima o en provincias. Casi todo viene de afuera. Toda la energía que tenemos hoy en día disponible para la luz, la internet y demás, todo se produce fuera de Lima, se produce en otros departamentos. Casi todas las presas eléctricas que hay desperdigadas por el país producen energía para la vía de Lima, en su gran mayoría, ¿no? Lima, claro, no solo es el centro, sino que además para sostenerse como centro, succiona muchas cosas de otros lugares, ¿no? Si, el mismo tema de la minería tan polémica que dice que trae desarrollo, ingresos, pero si uno ve los ingresos más altos de esos puestos de trabajo los ocupan limeños, ¿no? Limeños que no viven en esos departamentos, limeños que viajan por 20 días y regresan a Lima y en Lima están sus familias, ¿no? Con sus hijos, que van a sus escuelas, con sus casas. Entonces, el grueso del gasto que se hace lo hacen en Lima, ¿no? Allá están en campamentos mineros y luego regresan. Entonces, también es verdad, hay un ingreso que se destina a las regiones, ¿no? Por el canon, porque hay otras oportunidades de trabajo, hay gente local que también trabaja allí, pero el empleo más de más alto rango está en la capital, ¿no? Hasta el día de hoy, Yuri, ¿no? Uh-huh. para los años 40, 40, 50, en la mayoría del interior del país, en los poblados, digamos, lo que es, después se constituyen en distritos, ¿sí? En los poblados, digamos, relativamente grandes, y ese grandes es con una comida grandota en el Ande. Las escuelas solamente atendían hasta primero o tercero de secundaria. Entonces, el que quería seguir estudiando se iba a la capital del departamento, a la capital de provincia. Y ahí terminaba la primaria, la secundaria. Y si quería ir a la universidad, habían muchas zonas donde no había universidad. La Universidad de Cajamarca, por ejemplo, que es la emblemática, la nacional, la Universidad Técnica de Cajamarca, que ahora se llama Universidad Nacional de Cajamarca, ¿sí? Se crea a fines de los 50. ¿No? Antes no había, o sea, el cajamarquino que quería ser profesional tenía que irse a Trujillo, básicamente, a la Universidad de Trujillo. Entonces, de alguna manera, la educación ha permitido de que se escale socialmente y que se separen de ese sector marginado, pero esa gente es muy poca la que se ha dado, ¿no? Si, si recordamos un poco a Arguedas,
Arguedas, cuando cuenta el matrimonio de su papá con la que fuera su madrastra y lo confina con la servidumbre, con los indios, como él dice, justamente su riqueza cultural lo alimentan esos indios marginados, ¿sí? Y que le sirvió para ser pues uno de los grandes intelectuales de nuestro país, ¿no? Pero estamos hablando de individualidades, ¿no? En términos generales, la discriminación a muchos peruanos es enorme, ¿no? Y eso, ¿no crees que también es parte de esto, de este sello peruano? A ver, lo que pasa es que toda identidad nacional es imposible de constituirla o de construirla en base a todo lo que existe en un territorio, ¿no? A todo lo que hay dentro de sus límites. Por ejemplo, si veamos un paralelo, ¿no? Si vemos, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? El centro de Estados Unidos, que es el más rural, ¿no? Está muy por fuera del imaginario de las grandes ciudades de la costa, ¿no? De ambas costas, de la oeste y oeste, ¿no? Que le dan pues le imprimen, ¿no? Toda esa dinámica que uno tiene, ¿no? Son las que, por ejemplo, aparecen en las películas el 90%, ¿no? Esas grandes urbes modernas, de las ciudades del automóvil, con la gente de altos empleos, ¿no? El resto del país queda muchas veces fuera, ¿no? Podemos ver también en España, ¿no? Los vascos no son pues parte de esa construcción de identidad, ¿no? Entonces, toda identidad es una construcción en disputa, ¿no? Hay una tensión dentro de ella, ¿no? Hay distintos elementos que disputan por nominarse, es decir, por volverse los elementos nacionales. Hablábamos ahora de la comida, ok. La comida puede ser, pero en la comida no todos los platos de la comida son platos banderas. Hay muchos platos muy locales y regionales que no van a aparecer, ¿no? La tortilla de iguana, creo que se come por Chiclayo, por la Sierra de Chiclayo, difícilmente pues va a aparecer como un plato bandera al costado de un ceviche, ¿no? La religión misma, ¿no? Cada vez ha crecido más la población evangélica y sin embargo se sigue imponiendo la idea de que el Perú es un país fuertemente católico, ¿no? Cuando eso ha cambiado bastante, ¿no? Allí creo yo que eso es importante también para ver acá, porque esas identidades, ¿no? Están en constante tensión, ¿no? El caso de Arguedas es emblemático porque, claro, Arguedas está disputando, ¿no? La construcción de otra identidad hegemónica, ¿no? Hegemónica diciendo otra identidad que se trata de colocar como la nacional, ¿no? Está tratando de redefinir esos bordes, ¿no? Ahora, esas identidades, en ese sentido que disputan, claro, hay una serie de exclusiones y discriminaciones que ponen a unas en un segundo nivel, ¿no? Y colocan a otras en uno primero, ¿no? El tema del español, a ver, la Constitución misma ya dice que somos un país de varios idiomas, ¿no? Pero finalmente todos vivimos considerando que el español es el único, ¿no? Y ahí hay una serie de elementos que discriminan, que excluyen, ¿no? A los quechohablantes, los aymarhablantes y todas las otras, y todos los otros idiomas que se hablan en el Perú, ¿no? Sin embargo, este, esto pues tiene muchas otras aristas, ¿no? Una es la racial, la cultural, pero hay muchas más, ¿no? Yo hasta el día de hoy, a mí me sigue pensando que cuando incluso hablamos de la identidad peruana, hablamos de una identidad también masculina, ¿no? Porque no puede ser pues que en un país como este, que hay tantos casos de feminicidio, de violencia contra la mujer, donde la mujer ya vota, sin embargo es súper representada, siendo un grupo poblacional mayoritario en el país, ¿no? No tiene ese acceso, ¿no? No tiene cuántas pues ministras realmente hemos tenido, ¿no? Cuántas congresistas, en relación a congresistas, tenemos siempre que elegimos, ¿no? Cuántos casos de acoso sufren las autoridades mujeres, de alcaldesas, regidoras, ¿no? Ni acá hablar de otros grupos poblacionales, ¿no? La comunidad LGTBI, que también tiene una serie de derechos restringidos, ¿no? Entonces ahí hay un montón de elementos identitarios por distintas ramas, ¿no? Que tienen un peso fuerte, ¿no? Y
la racial y la étnica está presente, no ha desaparecido, pero creo que ya no tiene la misma centralidad que tenía antes, justo por todos estos cambios que hace un rato te comentaba, ¿no? El tema, en parte, el tema pues de la educación, de la lógica urbana que se ha expandido, ¿no? La mezcla también muchas veces poblacional, ¿no? Han habido una serie de temas allí importantes, creo yo, ¿no? A propósito de lo que mencionas de la mujer, hoy me informaba, si mal no recuerdo, del Ministerio de la Mujer, de que en esta pandemia, que está durando año y medio, en promedio están desapareciendo o han desaparecido 16 mujeres diario, por día, este, entre niñas y adultas, ¿no? Y muy pocas han aparecido, y las que han aparecido fallecidas, ¿no? O sea, asesinadas, abusadas fundamentalmente. Y eso nos dice mucho de lo que somos en realidad, ¿no? La mujer está desprotegida en varios aspectos y también con la seguridad. Yuri, en el proceso de migración, los procesos migratorios que se dan a la capital, los grandes procesos migratorios que Matos Mar lo describe bien, se crea una nueva identidad en Lima porque los hijos de primera generación son los que mantienen viva la tradición del origen, pero los de segunda generación ya no. Los de segunda generación adquieren una identidad diferente, ¿sí? Y los que vienen más atrás, otra identidad diferente. Entonces, ya son limeños, ¿no? ¿Tú no crees que es una forma de superar estas características, estos hechos, estas particularidades que nos han separado siempre? Bueno, yo ahí regresaría a esa idea de que nos gusta estar juntos, pero no revueltos, porque si uno ve el último censo nacional que se hizo, y una serie de otras encuestas, uno se va a dar cuenta que hay mucha gente que, como tú dices, es limeña, ¿no? Es segunda, tercera generación, pero es limeña, ha nacido en Lima, ¿no? Se ha criado en Lima, y sin embargo se referencia mucho con los orígenes de sus familias, ¿no? Y a veces ni siquiera conocen esos lugares, ¿no? A veces se origina con lugares de donde ellos, se podría decir en términos prácticos, no pertenecen, ¿no? Y entonces ahí viene también la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué se crea esa sensación, ¿no? A mí mi hipótesis es que hay un sector poblacional que se siente, pues, que Lima la repele, ¿no? Y no necesariamente allí la repele Lima porque los limeños seamos, pues, malas personas, que tratamos mal a la gente, no, sino porque también hay condiciones básicas que generan esas diferencias, ¿no? Que generan, pues, esas sensaciones, ¿no? Hay personas que, o sea, vamos, hay personas en Lima, ¿no? Una vez contaba en clase, que viven en zonas urbanas precarias, ¿no? En las quebradas de cerros a veces, que jamás en su vida han cruzado el centro histórico de Lima. Que hay limeños o incluso migrantes que viven en Lima hace muchos años que nunca han salido de su propio distrito. Entonces, ¿cómo van a construir una imagen o un semblante de la ciudad, ¿no? O que a lo mucho van hasta el otro distrito porque ahí está el mercado y compran las cosas, pero no, nunca han atravesado la ciudad, ¿no? Y es más, hay muchos limeños que jamás tampoco lo hemos atravesado, ¿no? Yo, en términos prácticos, nunca he ido a Ventanilla, aunque eso ya es el Callao, pero bueno, nunca lo he cruzado hasta allá, pero creo que en el mapa mental que tenemos todos de Lima, eh, nos ubicamos en lo que sí consideramos, pues, que es la Lima, el centro de Lima, ¿no? Los distritos, pues, mesocráticos hacia el centro histórico, ¿no? Y los hemos cruzado, los habitamos, los usamos, ¿no? Y en ese sentido hemos construido también una pertenencia, ¿no? Hay gente que por las distancias, el precario transporte público, hay distritos y barrios que son muy peligrosos donde nunca han visto una autoridad, ¿no?
Entonces la gente no crea necesariamente esa relación, ¿no? Ahora, lo de Matos Marci es interesante, ¿no? Porque, claro, hay elementos significativos en estos procesos migratorios, ¿no? Que creo que Matos Mar también quiso y otros luego siguieron y han tratado de mantener porque están en la disputa, ¿no? Por ejemplo, el proceso de migrar, ¿no? El desplazarte, como alguna vez lo dijo Carlos Franco, ¿no? Un psicólogo peruano, genera pues otra manera de ver el mundo para las personas que migran, ¿no? Genera otro tipo de experiencias, ¿no? Y ha generado otro tipo de formas modernas de vivir en el mundo y de ser limeños también, ¿no? Formas modernas no oficiales, pero que están allí, ¿no? Y que también cada día disputan, ¿no? Y algunas se asimilan más rápido que otras, ¿no? Todo este boom que ha habido, por ejemplo, con Tupac y su tipografía chicha, ¿no? Y la música chicha es una expresión en parte de ese desborde que contabas, ¿no? De ese lado moderno que ha sabido reelaborarse, ¿no? Y entrar en diálogo con la sociedad más oficial, ¿no? Pero hay otros espacios que todavía siguen siendo o se siguen sintiendo, ¿no? Por fuera de esta ciudad, ¿no? Y eso ha pasado siempre, ¿no? Cuando hablamos de la historia de Lima a inicios de la República y la colonia, también pensamos siempre en el centro histórico, la parte del tablón de Pizarro, ¿no? Y nos olvidamos que ahí nomás cruzando el río también era parte de Lima, ya existía esa parte de Lima, solo que era la parte donde vivía la población plebeya, los afrodescendientes, ¿no? Y pocas veces se habla de ella dentro cuando se habla de una historia de Lima, ¿no? Yuri, pero también hay el otro lado, ¿no? También hay gente que su mundo limeño es La Molina, Surco y San Isidro, ¿no? O sea, el otro lado, y ahí como que tampoco se integran dos grandes sectores, ¿no? Hay un... ¿Cómo Sí, te digo? claro, por eso es que yo insisto en esa idea de juntos pero no revueltos, ¿no? Como algunos urbanistas plantean, hay una Lima, pero en realidad hay una Lima que tiene 2 o 3 ciudades adentro, ¿no? Que no se tocan, ¿no? Que no comparten casi nada en realidad, ¿no? Ya, pero Hay gente que hace una vida en un espacio y nunca se relaciona con la otra. Lo que diferencia, creo, es que hay distritos que sí se consideran pues parte de la Lima oficial, ¿no? Entonces, aunque no tengas una mayor experiencia fuera de ese abanico territorial, ¿no? Por ser la parte oficial ya te hace pues sentir, ¿no? Que sí estás en Lima, ¿no? Y que sí eres un limeño, ¿no? Eso creo que es un elemento ahí para ver, ¿no? Yuri, pero el diagnóstico que haces, que es un diagnóstico muy acorde a la realidad, se nos viene la conmemoración del bicentenario y empezamos el tricentenario oficialmente el 29 de julio. Sin, ¿cómo lo ves tú? O sea, qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que debe pasar? ¿Qué esperamos que pase para que nos integremos como país, como nación? En realidad creo que es una utopía con tantas expresiones culturales diferentes, dispersas, renuentes a integrarse. Pero sí creo que puede haber mecanismos para integrarnos más adelante, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en la historia del ser humano todo es posible, ¿no? Si hemos llegado hasta la Luna y ahora vamos a ir a Marte, ¿qué no podemos hacer? Claramente, pero yo creo que allí una cuestión parte por la voluntad, ¿no? Y otra cuestión parte por tener a ver, una buena respuesta depende de una buena pregunta. Y una buena pregunta nace de tener una lectura clara de lo que se quiere preguntar. Entonces creo que allí el primer elemento es tener una lectura, no una verdadera, pero una lectura más clara y profunda de las circunstancias y los problemas que atravesamos, ¿no? Porque solo a partir de allí podremos entonces poner
apuntar la mira, ¿no?, en la dirección correcta. En base a lo que yo he contado y he expuesto, por ejemplo, a mí me parece que una cuestión clara, más allá del bicentenario, ¿no?, para nuestra vida política, debería de ser tener la capacidad, ¿no?, no de reconocer al otro, ¿no?, sino de interpelarnos por los demás, ¿no? O sea, tener la capacidad de ponernos en los zapatos ajenos, ¿no? De no solo leer las realidades y los hechos desde donde estamos nosotros, sino también de tener la fineza, ¿no?, de poder ponernos en las realidades ajenas y poder desde allí también leer los hechos, ¿no? Salir un poco de nuestro mundo, porque todos tenemos un mundo finalmente, ¿no? No es imposible conocerlo todo, ¿no? Y no lo vamos a conocer, pero sí podemos tener la sensibilidad de interpelarnos en relación a eso, ¿no? Pero no Y nos creo... aceptamos, ¿no? O sea, porque nos aceptamos, aceptamos a todo el peruano, al cholo peruano, pero cuando hacemos turismo. Pero Sí, cuando claro, es que... tenemos que compartir derechos, ahí sí no. Sí, claro, o sea, en ese sentido te doy toda la razón, o sea, solamente con lo que has dicho de las mujeres, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros realmente estábamos al tanto de que están muriendo 17 mujeres, ¿no? Y nadie las llora, solo sus familias, ¿no? O sea, ni siquiera son titular noticias. Y así como pasa con las mujeres, para jugar luego de nuevo con el tema racial, también pasa con otros términos, ¿no? Hay, por ejemplo, hay grupos raciales, hay grupos étnicos, hay comunidades, ¿no?, donde matan a las personas hoy en día por la minería ilegal, por el tráfico de drogas, ¿no? Y esas personas nadie se entera que han muerto. Así como ha pasado ahora este lamentable hecho en el Brain, pasan muchos todo el año y nadie se entera. Nunca son titular de noticia. O sea, lo que ha pasado en el Brain, yo no soy un especialista en el tema, pero me imagino que, y aún pudiéndome equivocar, creo que esto me van a dar razón los que son especialistas, lo que ha pasado no es un hecho aislado, pasa muchas veces durante el año, ¿no? Y la gente no se interpela, ¿no? Porque es más, la gente se indignó. Pero ¿qué tanto ya sabemos hoy en día de lo que le pasó a esos familiares? Porque ya pasó la noticia, ya pasó eso. Ahora, ¿qué sabemos? La otra vez también vi las noticias que hubo una señora que murió y dos se accidentaron porque se cayó una mampara grande de un Banco de la Nación en el centro, ¿no? Y también fue una noticia porque fue una cosa terrible. Pero ¿y ahora qué pasó con ellos? ¿No? ¿Dónde están? ¿No? Se habla mucho ahora de Inti y Raimi, ok, bacán, pero bueno, ¿qué ha pasado con los jóvenes, no? ¿Qué se está haciendo para que eso no se vuelva a repetir, no? Y por eso es que yo ahí hablo de esta idea de esta idea de poder tener la sensibilidad y la capacidad de interpelarnos, ¿no? De ponernos en los lugares del otro, ¿no? Porque claro, Lima es una ciudad céntrica, ¿Y con qué Perú es un mecanismos país muy hacemos eso? claro, porque mira, Perú es un país muy centralizado y Lima es muy fuerte en la capital, ¿no? Y yo creo que la gran mayoría debe estar de acuerdo en que sí, en que Lima es una ciudad, Perú, ¿no? Y en especial Lima, ¿no? Es pues, hay un tema del centralismo fuerte, ¿no? Pero ¿qué tanto somos capaces fuera de eso, reconocer, por ejemplo, los problemas que pasan en las regiones, ¿no?, que son muy distintos a los nuestros? Porque una cosa es aceptar que Lima tiene pues un gran peso, ¿no? Y que allá hay un desbalance de poder y demás, pero otra cosa es también ceder, ¿no?, ante las demandas que muchas veces ocurren en el interior del país, ¿no? Y además, ahí viene un tema importante, ¿no? Reconocer, por ejemplo, que quizás nosotros somos en realidad el problema, que tal vez el problema no está en el otro lado, sino en nosotros, porque el otro día creo que hablaba con una alumna y le ponía ese ejemplo, ¿no? Mira, si tú tienes un problema con tu vecino, ¿okay?, probablemente es 50-50. Alguno de los dos debe tener la razón, ¿no? Pero si tú tienes problemas con todos los vecinos de tu cuadra, me parece que lo lógico ya no es que el problema necesariamente sea de los otros, ¿no? Si tú tienes problema con todos, probablemente el problema eres tú, ¿no? Por algo es que el resto reacciona, ¿no? Y creo que en el Perú, si todas las demás regiones siempre pues convulsionan, ¿no?, cuando pasa algo en oposición a Lima, quizás es porque en Lima hay algo pues que está mal, ¿no? Y que no queremos pues soltarla, ¿no? No queremos aceptar, ¿no?, que tal vez hay que solucionar cosas acá para que las cosas empiecen también a cambiar en otros lados, ¿no? Que no es solo dar plata, dar recursos, ¿no? Canon, o poner una oficina descentralizada de un ministerio, ¿no? Sino que hay otros elementos, otros problemas
dentro de Lima que se tiene pues que ir desarmando, ¿no? Ir soltando, ¿no? Para que las cosas puedan fluir. Y eso pasa por interpelarse, ¿no? Hay que interpelarse y cuestionarse esa situación, ¿no? Descentralizar. Claro, pero hay que pensarlo así, ¿no? No sé cuándo ustedes, por ejemplo, han pensado que en realidad la electricidad que tenemos es gracias a otras regiones, ¿no? Otras regiones donde muchas veces falta luz, producen la luz para nosotros y ellos no la tienen. Entonces, ahí creo que hay un problema serio, ¿no? Bueno, Eso, el eso, tema de eso no tiene... Cajamarca es el más claro, creo yo, ¿no? Cajamarca es uno de los departamentos más pobres del Perú, pero de ahí sale el oro de Yanacocha, y Yanacocha es la segunda minera en todo el continente americano. O sea, produce tanto Claro, oro, pero Cajamarca es el más pobre. claro, y muchas veces la solución que se da es, hay que dar más dinero, hay que dar más recursos, pero tal vez el tema no es necesariamente dinero, porque dinero hay a veces, ¿no? Por la mina, porque hay boom y todo, pero hay otros problemas de repente de gestión, de cómo se toman las decisiones, ¿no? De cómo se distribuye el poder, ¿no? De quién decide, por ejemplo, cómo se pasa el dinero, ¿no? Hasta el día de hoy, por ejemplo, no hay una regla clara para la distribución de los presupuestos de los gobiernos regionales. El MEF decide a voluntad propia cuánto le da a un gobierno y cuánto le da al otro. O sea, no hay una fórmula matemática, que yo imagino que para los economistas eso no debe ser muy difícil, para distribuir la plata, sino que es por voluntad. Yo creo que ahí hay un problema claro, que lo que te dice es, bueno, el problema está acá en Lima, ¿no? ¿Por qué se reparte así el dinero al albedrío, ¿no? ¿Por qué pasan esas cosas? Nos dice, ok, las regiones no hacen muchas obras, está bien, pero lo que muchas veces no se dice es que las fechas del calendario en la que se transfieren los recursos son complicadas para que las obras funcionen, porque el calendario está pensado desde Lima, ¿no? El calendario lo piensan desde Lima y se proyecta, ¿no? Según el calendario de Lima, ¿no? Y además todos los recursos económicos se recogen en Lima, ¿no? Todo termina en un gran pozo de presupuesto en Lima en el MEF y a partir de allí se empieza de nuevo a devolver, ¿no? Entonces allí yo creo que hay varias cosas para discutir, ¿no? Pero tenemos primero que ser conscientes de esas situaciones, ¿no? Evidentemente hay cosas buenas también, ¿no? Y las buenas hay que aprovecharlas, ¿no? Eso no significa que Lima somos pues los culpables de todos los males del Perú, ¿no? Para nada, ¿no? Hay muchas cosas positivas también en Lima que se pueden dar muy bien hacia adelante, ¿no? Hay un alto nivel educativo, ¿no? También hay una gran capacidad pues comercial también, ¿no? Que son pues centrales, ¿no? Eso se tiene pues que aprovechar, ¿no? También hay una cultura muy solidaria en Lima en general, ¿no? Que eso también es muy, muy importante, ¿no? No sé dónde se fue Jesús. Uy, se desapareció Jesús. Bueno, hagamos preguntas, si no, no sé, conversemos, a ver, hasta que regrese Jesús. Si alguien quiere decir algo, acá estamos. Dime, David. Yuri, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, David? Yuri, tengo una consulta frente a toda la situación actual de la política. Reconociendo muy bien que comparto mucho también tu idea esto de que es como que podemos hablar muy bien del turismo acerca de nuestro país, pero cuando hablamos acerca de nuestras raíces, tal vez hay un cierto desprecio. Voy al caso, por ejemplo, de muchos peruanos que se han orgullo de tener fruto de los incas, de tener varios antecedentes con nuestros grandes incas, pero cuando alguien dice, tenemos el caso de una modelo peruana que todavía Neymar le dijo que parecía una reina inca, se lo toma mal. Es un gran ejemplo también algunas veces de nuestro desprecio, o sea, no apreciar lo que somos o lo que nuestros antecedentes. Sí, bueno, creo que, uy, Jesús, justo como te perdiste un ratito, abrí acá para intercambiar un poco también. Bueno, sí, yo creo contigo que hay todavía algunos rezagos, ¿no? Pero también me parece que en ese aspecto algunas cosas han ido cambiando, ¿no? Creo que eh, hay todavía personas, ¿no? A ver, y eso también hay que empezar a ponderar, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar del tema de las mujeres, la violencia, sí la hay, ¿no? Pero también cada vez se toma más conciencia de ese tema, ¿no? También creo que cada vez se toma más conciencia
del tema, pues, de nuestras raíces, ¿no? De nuestro origen, ¿no? Lo rico que es. Y eventualmente eso también va a ir, pues, cambiando, ¿no? La idea es, pues, empujar el carro hacia el mismo lugar también, ¿no? Entonces, sí. Y por ahí creo que pasa también el tema de la política, ¿no? No la política de que yo te resuelvo esto, te resuelvo el otro, ¿no? Sino la política en el sentido de construir también ese gran horizonte, ¿no? Que hace finalmente a los peruanos, ¿no? O sea, el camino se hace al andar, ¿no? Y me parece que por allí eso se ha perdido mucho también, ¿no? Hace mucho tiempo que se ha perdido esa ruta, ¿no? Y eso también creo que es algo importante para ver, ¿no? Ya no, la política tampoco ya no congrega, ¿no? A las personas a proyectar, ¿no? Esa imagen de país, esa imagen de unidad, ¿no? Si lo vemos pues con el inicio de la República, la independencia es eso, ¿no? Es un proyecto pues político por tratar de refundar un nosotros, ¿no? Un nuevo nosotros, ¿no? Un nosotros de nosotros los que nacimos en estas tierras y somos pues sujetos soberanos de derechos y deberes, ¿no? Pero con el tiempo, ¿no? Ese tipo de política o ese papel de la política se ha perdido, ¿no? A diferencia de otros países donde creo que está muy claro que todavía existe pues esa pelea por un nosotros, ¿no? Por construir un nosotros, ¿no? Y eso también creo que es un tema ahí pendiente justo también para ponerlo en relación con la actualidad, ¿no? Entonces, claro, hasta que eso no se retome también los esfuerzos no van necesariamente a terminar de cuajar, ¿no? Y se van a seguir encontrando esas distancias. No sé qué pensarán ustedes. Bueno, ahí el quien comparte, ¿no? Entonces, claro, yo creo que también, y esa es otra cuestión, ¿no? Las críticas tienen también que verse de un modo constructivo, también me parece, ¿no? Creo que no se puede pensar las cosas buscando un culpable. No es, pues, el tema de, esto pasa por fulano o mengano, ¿no? Porque mi amigo, no sé, pues le da vergüenza, ¿no? Su origen. No, yo no creo que el tema sea una cuestión individual, ¿no? Buscar culpables no soluciona, ¿no? Creo que más bien el análisis y la crítica tiene que ser en dirección constructiva, ¿no? Ok, pasa esto, esto no funciona, esto no está bien, esto es una cuestión que no debería de ser así, y por tanto, ahora veamos cómo cambiarla, ¿no? Veamos cómo orientarla hacia otro lado, ¿no? Y eso creo que se debe de entender también lo que se está hablando acá en esa dirección, ¿no? Jesús, dime, acá estoy de nuevo. Está terrible la internet acá, me he tenido que conectar con una laptop y además con Claro ahora porque estaba con Movistar. Te sigo. Bueno, yo te estaba hablando te estaba preguntando y cuáles serían los mecanismos que debemos tener, utilizar, aplicar, pensando ya no en los 200 años que están culminando, sino en lo que se viene. Uh-huh. Los mecanismos. Mecanismos, medidas, qué es lo que debemos hacer para no solamente emocionarnos al momento de un partido de fútbol, sino algo más permanente, ¿no? Algo que nos lleve al bienestar, al bienestar de la mayoría, que nos lleve a desarrollarnos como sociedad, como país. Ok, bueno, yo lo primero
que te decía en alusión a esto de la pregunta, la respuesta del contexto, es que primero necesitamos tener una mejor comprensión de muchos de los fenómenos, ¿no? que marcan a nuestro país, ¿no? Hay varias cosas que se han avanzado y que se han discutido, pero yo tengo la sensación de que hay todavía mucho por descubrir, ¿no? Pasan muchas cosas en el Perú, ¿no? Muchas pasan muy rápido, y finalmente los análisis son muy lentos, y sobre eso es difícil poner las cosas en acción. La otra cosa que me parece importante es lo que te dije hace un rato de construir esa capacidad de poder interpelarnos por los demás, como te estaba contando, que creo que pasa por o bueno, no es que creo, eso sí pasa por unas fuertes políticas públicas, ¿no? Sobre todo políticas culturales, de interculturalidad en la escuela, en el colegio, bueno, en la escuela, en la universidad, ¿no? En los medios de comunicación también. Creo que otra cosa que hace falta es discutir, ¿no? La gente espera, lamentablemente, a que lleguen el quinto año de un gobierno y empiecen las elecciones para recién discutir las cosas, ¿no? Y eso me parece que es un gran error, ¿no? Creo que no solamente deberíamos de informarnos, sino de poder discutir entre nosotros, ¿no? Hablar las cosas constantemente, ¿no? Hay muchas cosas en este país que nunca se dicen, ¿no? Que están allí, pero no se hablan, ¿no? Y eso me parece que no está bien, pues, ¿no? Tenemos que reconocer, o sea, no hay pues una sociedad perfecta, ¿no? Hay muchas cosas que están mal, y bueno, no sé si siempre va a ser así, pero es así ahora, y hay que hablarlas, ¿no? Hay que discutirlas, para poder construir consensos, que esa es la base finalmente de la política, ¿no? No vamos a estar nunca todos de acuerdo, ¿no? Pero por no estar de acuerdo, si vamos a callarnos, entonces creo que lo que generamos son estas situaciones de alta polarización y que finalmente no conducen a nada, ¿no? Hay muchas brechas en el Perú por cerrar, ¿no? Y allí yo creo que la política, retomar la política, pero en el sentido no de lo que me beneficia a mí, en el sentido no de la vía electoral, ¿no? Sino en esta idea de una política constructiva, ¿no? Que proponga, ¿no? Nuevos proyectos como país, como nación, ¿no? Que articule imaginarios, ¿no? Que pueda convencer a la población, ¿no? Y llevarla, ¿no? Hacia un nuevo horizonte, ¿no? Creo que son fundamentales, ¿no? A veces lo digo en clase, ¿no? Y lo repito ahora, ¿no? O sea, la política no está hecha en realidad para que tengas un poste de luz fuera de tu casa, pues, ¿no? La política no es para eso, ¿no? Que en el Estado tiene que haber una buena gestión, y eso sí, ¿no? Pero la política va más allá de eso, ¿no? O sea, que la gente ha reducido la política a una cuestión súper utilitaria, ¿no? Y creo que eso no está bien, ¿no? El propio Foucault decía alguna vez, ¿no? Cuando tú eres niño, ¿no? Y por primera vez tus padres van a pagarte la luz, ¿no? Para que duermas temprano, y tú le dices a tu papá, no, quiero quedarme un rato más tarde porque quiero ver una serie, ¿no? Y empiezas ahí con tu papá a pelear para cada vez poder acostarte más tarde. Allí empieza la política. Yuri, a fines del siglo XX, Óscar Ugarteche publicó un libro que se llama La arqueología de la modernidad, donde él señala 5 características del peruano de éxito, ¿no? Él dice que primero es hombre, segundo es heterosexual, tercero es católico, cuarto es instruido y quinto blanco, ¿no? O sea, enumera esas características. Se habla mucho de un país moderno, de que hemos alcanzado niveles de modernidad enormes. ¿Tú crees que esas características del éxito en el Perú permanecen? ¿Han cambiado? ¿Cómo lo ves? Yo primero partiría por rediscutir el tema de lo moderno, ¿no? Hay un autor que se llama Fernando Traseñí, que era un abogado, Claro. que ya murió, ¿no? Que él hablaba de la modernidad tradicionalista.
Y creo que hay mucho de eso en este Perú, ¿no? Porque la gente ha construido, un poco hablo de eso en mi libro, ¿no? La gente ha, ha buscado la modernidad a través de los objetos de las cosas, ¿no? Entonces, las personas creen que por viajar uno ya es moderno, ¿no? O bueno, no es que crean que sea, pero se sienten, ¿no? Que tienen la modernidad, ¿no? Porque uno puede viajar al extranjero y conocer distintas culturas, ¿no? Porque uno tiene acceso a la tecnología, porque hablas más de un idioma, ¿no? Hablas inglés, alemán, ¿no? Ya eso te acerca, ¿no? Y Fernando de Traseñite dice, bueno, lo que ha pasado en el Perú es que lo que no se han dado muchas veces cuenta es que la modernidad no pasa por los objetos, ¿no? Sino pasa por los grandes cambios que rompen con la tradición, ¿no? La democracia, el voto universal, ¿no? La igualdad de derechos y deberes, ¿no? Y mucho de eso no se da en el Perú, ¿no? Es más, es más fácil que todos estemos de acuerdo en tener un centro deportivo moderno como el de los Panamericanos, ¿no? Que discutir si de repente sería mejor instalarlo en otra ciudad que no sea Lima. Discutir si por qué no hacemos los Panamericanos mejor en otra parte, ¿no? En otras ciudades, para que también se generen dinámicas y turismo, ¿no? Nos enorgullece tener un gran nuevo hospital del niño en Lima, ¿no? Pero nunca discutimos con un gran arquitecto, ¿no? Por ejemplo, la última torre, ¿no? Del Banco de la Nación, ¿no? Y Javier Prado, que la ha hecho un gran arquitecto peruano, de calidad internacional y todo, ¿no? Es el edificio más grande ahora de Sudamérica, ¿no? Pero no nos preocupamos realmente por ver el tema de que todo el mundo pueda tener un acceso financiero, ¿no? Y un acceso financiero en términos justos y correctos, ¿no? Sin abusos y demás, ¿no? Entonces, las cosas centrales realmente de la modernidad no están, ¿no? Están, pues, lo que se llama la modernización, ¿no? Y que muchas veces sirve más bien para generar, para reforzar esa exclusión, esas discriminaciones, ¿no? Entonces, yo creo que por allí es lo primero que habría que cuestionar, ¿no? Pero entonces, si decimos, claro, hay un modelo de un fenotipo, ¿no? Una caracterización, ¿no? De quien tiene éxito en la modernidad, ¿no? Yo diría, bueno, lo tiene en una modernidad tradicionalista, ¿no? En la cual cree, o en la cual se reduce, pues, a que hace las cosas porque tiene el contacto, tiene la familia, ¿no? Porque, por cuestiones, pues, que no necesariamente son propias de uno, ¿no? Y en ese sentido yo no creo que ahí exista pues ningún éxito, ¿no? Porque las cosas, no le veo realmente un éxito en esa situación, ¿no? Sí vería que hay otras personas que pueden tener éxito, como el propio Arguedas, ¿no? El propio César Vallejos, ¿no? El propio José Carlos Mariátegui, ¿no? Que son personas eh, que han hecho de su mundo algo universal, ¿no? Que lo han conectado con la universidad, que no han esperado tener lo que hay afuera, ¿no? Para así volverse, ¿no? Parte, ¿no? De ese mundo moderno, ¿no? Sino que han tratado de más bien llevar lo suyo, ¿no? A un nuevo nivel, ¿no? Que ha hecho que el resto del mundo lo vea y más bien se quiera apropiar de eso, ¿no? Y de eso hay muy poco, en realidad, ¿no? Hay más de lo que se imita, lo que se trata de ser igual que otros, ¿no? Ese creo que es el tema central acá, ¿no? Porque siempre queremos ser como otros y nunca pensamos en que otros sean como nosotros, ¿no? Yuri, Y son muy pocos los que se han arriesgado ahí, ¿no? Como estos nombres y algunos más, ¿no? Hay algunos artistas, hay algunos pintores, ¿no? Algunos otros intelectuales, ¿no? Bueno, Aníbal Quijano, ¿no? Yuri, uh-huh. Estas elecciones nos han dejado como resultado, más allá de lo cuantitativo, que la mayoría de votantes del señor Castillo, aún no ganando la elección, son de provincias. Esta sería quizá la primera elección donde un candidato gana con votos provincianos, y con votos no solamente provincianos, sino de la zona rural, de las zonas más alejadas del Perú, y que gracias a este proceso electoral en Lima conocemos un poco del interior y las características de la gente del Perú profundo. ¿No crees que también es un modo de acercamiento y que
más allá de antipatías o simpatías que podamos tener ahí, va a ayudar o contribuir a que se consolide una identidad más sólida de nosotros como país? Bueno, a ver, yo creo que ese es un tema bastante polémico, por lo que también algunos me han ido contando de lo que discuten a veces los alumnos. Y mira, allí yo creo que habría, primero regreso una idea, ¿no? Me parece que si Castillo gana, aunque habría que analizarlo con más finura, no solamente es por las provincias, sino también por ese voto escondido limeño, ¿no? Que se ha hablado últimamente, ¿no? Que podría estar en relación a lo que yo he dicho hace un rato, ¿no? Claro, es un voto limeño escondido, pero que en realidad no se identifican como limeños, sino también como provincianos, ¿no? También son parte del bolsón de los votos de provincia, aunque no estén allí, ¿no? Podría ser esa una variable explicativa en base a lo que he dicho yo. Ahora, también creo que hay otro tema adicional allí, ¿no? Y es en la situación del no a Keiko, ¿no? Yo no podría decir, o sea, a ver, hay varias, en realidad hay muchas cosas para discutir en base a ese caso, ¿no? Una es, no podría decir necesariamente si todo el mundo de los que ha votado es necesariamente alguien que se ha convencido por él o es alguien que en realidad también Keiko no ha convencido, ¿no? Porque el gran muro que tenía Keiko, si es que no gana, que al parecer parece que no va a ser, pero todavía no toda la historia está completa, creo que es que Keiko nunca pudo, es más, ni siquiera lo trató de hacer, ¿no? Hablando en términos políticos, de construir otra imagen sobre sí misma, ¿no? Acá justo acá que hay gente de comunicaciones, ¿no? Por ejemplo, viendo el tema de imagen corporativa, ¿no? Creo que una brecha que tenía Keiko es que había una imagen sobre ella, ¿no? Y ella nunca trabajó en campaña por cambiar esa imagen, ¿no? Y más bien ella hizo una campaña, ¿no? Por ganar, ¿no? Cuando creo que lo que ella tenía que hacer en análisis políticos no era tratar de hacer una campaña, sino más bien hacer un trabajo comunicativo, ¿no? Convencerle a la gente que ella era distinta, ¿no? Y más bien lo que terminó haciendo es reforzando con sus propios actos, ¿no? La idea de que ella no ha cambiado, ¿no? Y eso me parece que ha sumado también al otro lado, ¿no? Esa es una cuestión, ¿no? Otra cuestión que me parece importante en base a lo que dices es bueno, que para aprender también hay que tener voluntad de aprender, ¿no? Las cosas pueden estar allí, pero no necesariamente significa que uno las ve. A mí, por ejemplo, me llama la atención lo que ha pasado, ¿no? Que las estadísticas de las encuestas de opinión, ¿no? Y de la prensa no haya visto a este candidato hasta que llegó de la nada, ¿no? A la segunda vuelta, eh, significa, o sea, él no ha caído del cielo, ¿no? Con un montón de votos, ¿no? Él ha estado haciendo campaña, ¿no? Simplemente que no se le ha visto, ¿no? O sea, él ha estado frente a nuestros ojos todo el tiempo, durante toda la primera vuelta, y nadie lo ha querido ver. O sea, la mirada oficial de los medios, de las encuestas de opinión, no lo ha querido ver. Entonces, él ha llegado por detrás, ¿no? Como el refrán de la tortuga y la liebre, ¿no? Eh, claro, ¿no? Y entonces ahí recién como que la gente le ha llamado la atención, ¿no? Pero sigo creyendo que la gente no sigue sin la voluntad de verlo, ¿no? Que ojo, eso es distinto a estar a favor de él o a votar por él o estar a su favor, ¿no? Pero verlo ya significa o sea, reconocer, ¿no? Que finalmente es un actor político que representa un grupo de la población, ¿no? Eh, por ejemplo, y acá te traigo otro ejemplo que a mí me ha estado llamando la atención, ¿no? El último debate, ¿no? Es cierto, pues, que Castillo nunca habló, pues, de unas grandes políticas económicas, ¿no? Que todo el mundo además esperaba, ¿no? Pero yo creo que es más, creo haber intuido, o sea, tampoco podría decir, yo lo he visto, yo sé, porque no soy especialista rural, pero me parece que mucho de lo que él propone, que a veces suena, algunas cosas que a veces parece que suenan desfachatadas o que no se sabe, es porque él las propone desde su experiencia rural, desde el mundo rural donde él vive, ¿no?
¿no? Entonces, esa idea, por ejemplo, que tenía, entonces, claro, cuando a mí me llamó la atención porque si revisamos el video bajo esto que les propongo, ¿no? Para hacer ejercicio, se van a dar cuenta que en realidad cuando se habló de economía, él habló mucho del campo, ¿no? O sea, de la economía campesina, que no es nuestra economía, no es la economía limeña, no es la economía pues que realmente mueve, ¿no? La economía del país, ¿no? La que más importa en términos económicos, pero sí habló de otro sector, ¿no? Que es el sector de él, ¿no? Eh, Claro, como esa de cosechar agua, ¿no? Y habló de otras cosas, ¿no? Que pasan en el campo, ¿no? Y que le pasan a la gente del campo y que no se conocen porque no se conoce, o bueno, solo los especialistas conocen el tema de la economía campesina, ¿no? Y yo creo que es eso, ¿no? Él viene, no solo viene pues como alguien del campo, sino que viene también con la manera en la cual la gente del campo ve las cosas, ¿no? La manera como se vive. En la primer debate también llamaba la atención, ¿no? Porque todos esos cambios que él quería hacer en la política, en el tema del poder judicial y el Tribunal Constituyente, bueno, tiene que ver también, después mirando algunas cosas, pasando con alguna gente, tiene que ver porque hay zonas del Perú rurales, profundas, donde no hay poder judicial y lo que existe es el juez de paz, que no es un juez formalmente, ¿no? Y la dinámica del juez de paz es muy distinta a la dinámica, pues, del sistema judicial, ¿no? Y claro, cuando uno empieza a ver lo que él propone, claro, él está construyendo desde la experiencia de los jueces de paz, ¿no? Una idea de cómo se puede, de por qué lo otro está mal o hay que cambiarlo, ¿no? Y claro, y no estamos viendo tampoco esa realidad, ¿no? Entonces, eh, más allá de que gane o pierda, ¿no? Independientemente de que uno puede estar a favor o en contra, ¿no? De que realmente uno quiera votar por él o no quiera, o, bueno, lo haya hecho o no lo haya hecho, me parece que allí nuevamente se repite ese impasse, ¿no? Esa poca voluntad de ponerse y de interpelarse, ¿no? En los zapatos del otro, ¿no? Y eso me parece también algo curioso, ¿no? Eh, y bueno, y yo creo que va a pasar eso, ¿no? O sea, si la gente no tiene la disponibilidad de abrir, ¿no? La cancha y de ser receptivo, pues, si es que él ganara, podría hacer sus 5 años bien o mal políticamente, pero la gente pues, de repente no va a haber aprendido tampoco nada, ¿no? Si es que Yuri, hay algo que se pueda aprender, ¿no? Yo creo que Yuri, hay que tener también esa disposición, ¿no? Yuri, justamente a propósito de las lecturas, ¿no? O sea, eh, como dices, como bien dices, Castillo tiene una lectura desde el mundo rural porque es un mundo. Y Mm, el citadino tiene una lectura diferente de lo que es el mundo rural, ¿no? De este reclamo porque hay tres personas que se apellidan Catacora y los acusa de familiares. eh, Podríamos mencionar no solamente ese apellido, sino varios apellidos que son panperuanos y que no tienen un origen específico y por lo tanto no necesariamente son vínculos familiares los que los une, solamente es una denominación a lo que en gramática se llama, o en semántica se llama colombroño, ¿no? ujú, Tiene el mismo apellido, pero no tiene ningún parentesco. Y ujú, eso se da en el interior del país, sí. en muchos lugares. Dime, pero, y quizá en este conglomerado que hemos visto, en estos sucesos que hemos visto en los últimos meses, donde ha habido intervención de otros actores como los medios de comunicación, por ejemplo, ¿sí? Que quizá que con ese ímpetu podrían contribuir realmente a acercarnos en todo sentido, ¿sí? ¿Tú no crees que también es un mecanismo para lograr eso? O sea, que nos aprendamos a interpretar realmente desde todos los sectores, desde todos los ámbitos, desde todas las geografías, Ujú, con ayudas como los medios de comunicación, con los sistemas ujú. educativos, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que si hay un enfoque intercultural, sí. Y además, me faltó añadir algo también, intercultural también, de ambas partes, creo, ¿no? Porque claro, es verdad, él viene con todo un mundo rural, ¿no? Y de hecho a los urbanos pues nos choca, ¿no? Nos genera pues también dudas, temores, a veces burlas, malinterpretaciones.
Pero claro, en el caso hipotético que sea presidente, él también pues tiene que reconocer o va a tener que aprender mejor también algunas cosas del mundo urbano, ¿no? O sea, hay algunas ideas que sí, que pueden ser muy bien para el mundo rural y que habría que apostar de repente a dar un acto de fe y hacerlas, pero hay otras cosas también que se tendrá que conocer que, claro, en la parte urbana no necesariamente funcionan igual y tendrán que ser de una forma distinta, ¿no? Y creo que eso también va a pasar con los medios, ¿no? O sea, los medios tendrían que tener también esa capacidad, nuevamente, ¿no? De ver lo que no vieron, ¿no? La disponibilidad de ver lo que no vieron y también de la otra parte, el ejercicio también de saber, pues, que se están comunicando con alguien diferente, ¿no? Y eso no siempre ha pasado, ¿no? Yo creo que muchos me darían la razón en que a Castillo, por ejemplo, le faltó un buen comunicador, ¿no? Un buen asesor de comunicación, ¿no? Independientemente de que él quiera hacer campañas más de meeting, ¿no? Y demás, creo que también, en algún sentido, algo de plan de comunicación debía de tener también, ¿no? Para tender un puente también hacia ese otro lado que es también una arena electoral, ¿no? Vamos, al final lo que se supone, por lo menos, ¿no? Que el que compite electoralmente quiere ganar, ¿no? Y para ganar hay que recoger votos de todos los lados, no solo el rural, también el urbano, ¿no? El costeño, de clase alta, media, baja, ¿no? Y eso implica tener, pues, una, una capacidad de dinamismo que me parece que a veces también le ha faltado, ¿no? Eh, y bueno, y Eh, creo que entonces esto también va a crear, pues, o sea, para crear un puente, ¿no? Necesitas tener, pues, los dos lados, ¿no? Si no tiene, y eso es importante, ¿no? Hay que tener los dos extremos para tender el puente, ¿no? Y ahí, pues, todos tenemos que poner, pues, de nuestra parte también, ¿no? claro. Yuri, yo le agradecería a los que están participando, a todos los que están presentes, si tuvieran alguna pregunta para nuestro expositor, eh, O comentario también, si no o están claro, algo de comentario, acuerdo, ¿no? O sea, hablen nomás, no hay para que esto sea, justamente esto es un conversatorio, ¿no? La idea es, es el conversar sobre estos temas que estamos mencionando. Bien, parece que ah, no hay mucho. Yuri, ¿algunas reflexiones finales para cerrar este encuentro tan rico en información de tu parte? Bueno, primero, antes que nada, te quería agradecer, ¿no? Por la invitación y a todos por el tiempo, ¿no? De haberse dado para escucharme, ¿no? Y escucharnos y conversar un rato. Lo segundo, que me parece también importante decir en estas coyunturas y en este escenario, creo, ¿no? Es más, un escenario bastante, creo, para todos un poco todavía incierto, ¿no? Casi hacia la puerta del bicentenario, ¿no? Eh, Creo que eh, hay, hay algo que es importante también reconocer, que me parece es un elemento positivo que tenemos los peruanos, ¿no? Y es la solidaridad, ¿no? Creo que los peruanos somos muy solidarios en las buenas y en las malas, ¿no? Y eso, en estas circunstancias, debería de primar, ¿no? Deberíamos de abandonar ya esas polarizaciones, ¿no? Que no llevan en realidad a nada bueno, ¿no? Y más bien empezar de nuevo a reconstituir esas solidaridades que siempre hemos tenido entre nosotros y también con los de afuera, ¿no? El caso de los venezolanos creo que es muy palpable, ¿no? A pesar de que hay noticias y todo, la gente es muy solidaria con ellos y ayuda, ¿no? Eh, y bueno, y la otra cuestión adicional es que en realidad también hay que ponderar que la política solo va a funcionar si todos empujamos el carro, ¿no? Entonces,
todos tenemos finalmente que poner en nuestra parte, no para complacer, ¿no?, a un candidato, una autoridad, ¿no?, sino por lo que es el bien de todos, ¿no?, lo que es el bien público, el bien colectivo, ¿no?, y discutir, ¿no? Hay que conversar, hay que intercambiar opiniones, siempre hay que estar hablando, ¿no?, de los temas, ¿no?, de los problemas, ¿no? Aunque no salgan en las noticias o aunque no los vean los candidatos o el Congreso, ¿no?, hay que discutirlos, ¿no? Hay que alimentarlos, ¿no?, para construir una mirada crítica, pero crítica propositiva, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Y de manera constante, ¿no? María Tegui decía, no vale el grito aislado, sino la prédica constante, ¿no? Y creo que eso es la única forma de hacer una prédica constante, es esa, ¿no? Las otras cosas ya se irán resolviendo en su momento, ¿no? Se irán viendo, ¿no? Pero creo que eso es importante, finalmente, para todos, ¿no? En especial cuando uno es más joven, ¿no?, que tiene incluso muchas más herramientas, ¿no?, y espacios, ¿no?, para discutir, para intercambiar, ¿no?, opiniones, ¿no?, para hablar, ¿no? Nadie tiene la última respuesta a las cosas, ¿no?, la verdad última, ¿no? Y más bien el intercambio de opiniones diferentes puede alimentar mucho, ¿no?, a darnos cuenta en qué cosas nos equivocamos, mejorarlas, y en qué cosas de repente hay una mejor solución de la que nosotros creemos, ¿no? No hay que tener miedo para eso, para hablar. Eso nada más. Muchas gracias, Yuri. Ha sido Yuri Gómez, profesor, sociólogo y profesor de la Facultad de Comunicación, investigador de UCAL. Quiero agradecerles a todos ustedes, los que han participado. Asimismo, señalar que ha habido algunos inconvenientes que espero no hayan sido graves. La disertación ha sido magnífica. Quiero agradecerle nuevamente a Yuri por su valioso aporte. Y bueno, nos encontramos el próximo jueves. Tenemos también otro encuentro a las 7 de la noche. Es el último conversatorio en torno al Bicentenario, y el tema que se va a desarrollar es sobre el rol de los medios de comunicación en cuanto al Bicentenario, básicamente. Muchas gracias, buenas noches, hasta pronto, y eternamente agradecido con todos ustedes. Y cuídense, que el virus siga afuera, hay que tener ahí cuidado de no contagiarse, por favor. Sí, hay que Eso cuidarse. también, llamado último a la conciencia. Listo, un gusto haber estado con todos.